Muy bien, hermanos. Yo creo que ya todos los que estamos aquí nos saludamos en la mañana, pero de todas maneras les extiendo una cordial bienvenida al que no lo hemos podido saludar el día de hoy. Y nos da gusto que se hayan podido quedar aquí en este tema. Como ya saben, el mes pasado iniciamos con una vez al mes programas de salud. Recordemos que como iglesia se nos ha dejado luz, bastante luz respecto al régimen ProSalud, y el Departamento de Salud quiere que poco a poco vayamos aprendiendo y repasando todos esos conocimientos que se nos han dejado por medio de la profeta Elena G. de White. Y claro, está escrito muchísimas cosas que vamos a ver aquí también en su palabra. Así es que vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 1:29. Y me gustaría que alguien me pudiera ayudar para leer Génesis 1:29. Si alguien lo tiene, me podría ponerse en pie, por favor, y con voz clara, fuerte, me podría ayudar. Génesis 1:29. Amén. Muchas gracias, hermana. Es un tema corto, pero bastante importante en cuanto a si queremos vivir sanos y felices. La sierva del Señor también nos dice que deberíamos de por nosotros mismos investigar cómo funciona nuestro cuerpo. Deberíamos todos, como adventistas del séptimo día, interesarnos, aunque no seamos médicos y aunque no nos vayamos a dedicar a eso, interesarnos por conocer el cuerpo humano. Recordemos que somos hechos a imagen de Dios y por eso deberíamos de conocer el cuerpo, cuáles son sus funciones. Y recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere morar en nosotros. Así es que busquemos la mejor manera de que su templo esté sano. Y yo creo que cuando estamos sanos, se ve en nosotros. Somos más felices, le podemos servir de mejor manera, porque cuando estamos enfermos es difícil servirle al Señor. Y el enemigo eso es lo que quiere, que estemos enfermos para que no podamos servirle al Señor y no podamos honrar y glorificar su nombre. Así es que esta tarde vamos a hablar y el tema se llama el origen de los nutrientes, hermanos. El origen de los nutrientes. Ok. Nosotros, como seres humanos, tenemos ciertas necesidades en nuestro cuerpo. Por eso necesitamos los nutrientes. Y hay diferentes fuentes de donde podemos obtener estos nutrientes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el Consejo de Régimen Alimenticio nos dice, para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. El primer regalo, hermanos, que le dio Dios al hombre después de haberlo creado fue el alimento.
les dijo, esto es lo que van a comer. Ahí ya les dio las semillas. Entonces, de las semillas tenemos los cereales y las leguminosas, y también le dijo que podían comer de los árboles, los frutos y las semillas. Ahí tenemos las frutas y tenemos las oleaginosas, que serían las nueces. Y en Génesis 3:18, si alguien lo tiene, por favor. Después de que entró el pecado, recordemos que inmediatamente después de crearlos, les dijo que iban a comer y solo les dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal, que solamente de ese árbol no les dejó comer, pero todo lo demás podían comer. Cuando desobedecieron, les incluyó esto. ¿Lo podría leer, por favor, David? Ahí fue cuando también ya nos introdujo todas las demás hierbas del campo. Así es que, básicamente, el plan original de Dios para la humanidad es que subsistiéramos de alimentos a base de plantas. Ese era el plan original. Recordemos que la maldad fue en aumento, se tuvo que destruir el mundo por medio del diluvio, solamente quedó Noé y su familia. Y otra vez les dice Dios a Noé, fructifíquense y multiplíquense, y ahí les dio permiso para que introdujeran otros alimentos más a la alimentación. No era lo que Dios quería, pero ahí lo permitió debido a las circunstancias. Recordemos que cuando entraron los animales al arca, entraron 7 parejas de animales limpios y solo una pareja de animales inmundos. No viene claramente. Cuando les especificó que comieran animales, no viene específicamente que no deberían de comer los inmundos, pero está entre líneas y nos los dejó dicho en Levíticos 11. Así es que en Génesis 9, 3 y 4, si alguien puede leer Génesis 9, 3 y 4. Aquí nos está diciendo y nos está permitiendo que podemos comer de animales, pero nos dice que no debemos de comer el animal con su sangre. Y yo cuando vine a este país, yo escuchaba que vendían, ¿cómo le dicen? ¿Halal? ¿O cómo le dicen? Cuando les quitan la sangre. Yo no había escuchado ese término. La verdad es que uno conoce de Dios y poco a poco va conociendo más y va aprendiendo más. Yo dije, ok, podemos comer estos animales, y yo los seguía comiendo. Y cuando yo vine a este país, oía que decían, voy a comer el halal. Y yo decía, ¿qué será eso? Y ya fue cuando me dijeron que eran desangrados, y fue cuando yo entendí este versículo de Génesis 9, 3 y 4, que sí, se nos permitió comer carne, pero deberíamos de comer sin sangre, porque en la sangre generalmente los animales ahí obtienen también las enfermedades, nos las transmiten también a nosotros. Entonces, sí se nos permitió, no podemos decir que no, pero no era el designio de Dios. Así es que vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces ya dijimos que bíblicamente tenemos 2 grupos de alimentos, los alimentos de planta y los alimentos de animal, que se nos dio como designio original
las plantas y después se introdujeron los animales. Y eso lo tenemos en la Biblia. Aquí dice, el enemigo agregó un tercer grupo. Dice el enemigo porque si no nos los dio Dios, ¿quién nos los dio? Y aquí tenemos alimentos químicos. Ahorita vamos a ver que los alimentos, en qué consisten todos esos alimentos químicos. En alimentos químicos tenemos toda la comida chatarra, toda la comida que que viene de fábrica. ¿Saben, hermanos, ustedes que hay registrados alrededor de 10,000 aditivos que les agregan a los alimentos que ya compramos enlatados, embotellados, y que es de lo que más hay en el súper? Uno va al súper y eso está lleno de cosas empaquetadas, enlatadas, enfrascadas. Y la sección de frescos, la sección de plantas es poco. Y le llamamos alimentos químicos porque tienen tantos químicos que son necesarios para que no se echen a perder. Imagínense ustedes que si iba a ser negocio para ellos hacer esos alimentos y que se les estuvieran echando a perder. El que hace todos esos alimentos, lo que está pensando en su bienestar y en su economía. No está pensando en lo que Dios quiere para nosotros. Y si nosotros revisamos, todo eso que compramos están llenos de azúcares refinados, carbohidratos refinados, tienen mucha sal de mala calidad porque la sal la debemos de consumir porque tiene muchos minerales, pero son colorantes artificiales, saborizantes artificiales. Entonces, lo que Dios quería era que nos alimentemos agarrando el producto del campo, de la naturaleza, y que nosotros lo cocinemos y que no le pongamos tantos preservativos. Porque actualmente los estudios que se están haciendo, que muchas enfermedades provienen de todos esos aditivos que se les agregan a todas esas galletas, chips, comidas, hamburguesas, lo que queramos que ya está procesado, tiene infinidad de aditivos químicos. Y por eso dice que el tercer grupo son alimentos químicos. Y les dejo de tarea que cada quien examine en su casa y cuando vaya al súper, de todo lo que compra, la mayoría que son plantas, animales o alimentos químicos. Y nos vamos a sorprender, hermanos, que no nos damos cuenta y en realidad la mayoría de las cosas que compramos son empaquetadas y es por la misma vida rápida que llevamos, los afanes de la vida, que lo que queremos es preparar algo y solo pensamos en quitarnos el hambre y nos alimentamos para mantenernos momentáneamente, porque sí, yo no les niego, lo que compramos en eso nos proporcionan ciertos nutrientes y nos quita el hambre de la boca y nos da energía por un momento, pero después nos viene el bajón, después nos sentimos mal y se van acumulando todas esas toxinas y es cuando nos vamos enfermando. Así es que analicemos cada quien, vea cómo está y pidámosle al Señor que tratemos de organizarnos, que veamos cómo hacerle de tal manera que tratemos de seguir el plan que Dios quiere para nuestra alimentación. Recordemos que Él fue el que nos creó y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Así es que vamos a continuar. Y aquí lo puse. En todos esos nutrientes que comemos necesitamos las proteínas, los carbohidratos, las grasas, los minerales, las vitaminas, las enzimas y las fibras. Y vamos a ir analizando de las tres fuentes qué es lo que obtenemos en cada uno de ellos. Ahorita no les voy a explicar en qué consiste cada uno porque vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero ahorita es como una introducción para que vayamos viendo
Y proteínas en plantas. ¿Podemos obtener proteínas de las plantas? Ahí le puse sí y muy buena. ¿Por qué dice muy buena? Porque la proteína de la planta no está procesada, es directita de primera mano hacia nosotros. En cambio, si nosotros comemos la proteína de animal, el animal comió el vegetal que nosotros nos debimos de haber comido, o la hierba, o lo que nosotros nos debimos de haber comido, y es una proteína de segunda mano la que estamos obteniendo. Entonces, realmente, si nosotros, cuando ya estudiemos qué alimentos tienen proteína, vamos a estudiar cantidades y todo, y nos vamos a dar cuenta que en realidad la proteína que obtenemos de los animales de planta es de muy buena calidad. Y los carbohidratos, también en los de plantas tenemos sí, y déjenme decirle que en los alimentos de producto animal no tienen carbohidratos. Los carbohidratos de la única lugar donde los podemos obtener es de planta. Y en los químicos sí le agregan, y generalmente se lo agregan refinado. Generalmente el carbohidrato ya le quitan el germen, le quitan la cascarilla y es lo que generalmente, claro que podemos encontrar productos con su fibra que se lo adicionan, pero es cosa muy extraña que para producir la harina, primero le quitan el germen, la cascarilla, le quitan todo, los nutrientes y después le adicionan, pero le adicionan la mayoría químicas y son cosas que nuestro cuerpo no reconoce y como dijeran por ahí, servimos como de embudo. Entran y salen porque el cuerpo no los reconoce y no los puede utilizar para las funciones del cuerpo. Solamente nos sirven de mantenimiento. En las grasas, en plantas sí tenemos y tenemos de la mejor calidad. Tenemos los omegas 3, los omegas 6 monosaturados. Bueno, no les voy a decir todo lo que consiste, pero en las de plantas tenemos de mejor calidad. En los animales sí hay grasa, pero es de mala calidad porque son las trans y según los estudios son las que causan ciertas enfermedades. Y los químicos también tienen trans hidrogenadas. Minerales en las plantas tenemos muchísimos, tenemos en cantidad. Los animales no tienen minerales. Bueno, ahí dice no, pero no es totalmente cierto porque podríamos decir, sí, podemos obtener hierro de la sangre, pero acordémonos o del hígado, pero son partes que tienen sangre y que no lo deberíamos de comer. Entonces, por eso le puse no. Y en los químicos, pues también es sintético el que le agregan. Enzimas, las plantas sí, y también es la única fuente. Y en dado caso que que tuvieran los otros, cuando nosotros cocinamos la carne, si llegara a tener enzimas, al cocinarlos mueren las enzimas y esos son muy importantes también para nosotros. Y la fibra, la única fuente de fibra también es las plantas. En los químicos se los adicionan y de los animales no hay fibra. Así es que si nosotros vemos este cuadro, los alimentos de planta son los que cumplen con los requisitos para obtener todo lo que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Todo esto que vemos aquí se agrupan en 3 grupos que nos ayudan son alimentos constructores que nos ayudan a formar los huesos y los diferentes órganos. Son alimentos reguladores que nos ayudan a mantener la salud.
y son alimentos energéticos, que son los que nos dan la fuerza y nos ayudan a mantener el calor corporal, nos ayudan a estar despiertos, nos ayudan a trabajar. Y después vamos a ir viendo cuáles de cada una pertenecen a cada grupo. Pero tenemos, según el tipo de nutrientes, alimentos constructores, reguladores y energéticos o combustible. Vamos a pasar a la siguiente. Y miren, hermanos, esta cita es muy, muy, muy importante. Porque la hermana de White nos dice en Consejos sobre Salud, nos dice, repetidamente, o sea, no solo una vez, repetidamente dice, se me ha mostrado que Dios procura llevarnos de vuelta paso a paso. Hermanos, el Espíritu Santo poco a poco nos va a ir convenciendo que nos debemos de ir paso a paso a su designio original, que el ser humano debería subsistir a base de productos naturales de la tierra. Así es que, hermanos, a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nos dicen los médicos y los nutricionistas, pero el que nos creó nos los dejó en la Biblia de qué nos debemos de alimentar. Y Él nos dijo que a base de plantas es lo original. Y si debiéramos de comer animal, nos indicó cuáles, pero en realidad Él quiere llevarnos al designio original a base de plantas. Y hay que pedirle con mucha oración que nos ayude, hermanos, porque este es un tema difícil, porque déjenme decirle que cuando yo comía carne y ahora lo veo y en realidad es mucho más rápido y más fácil hacer la comida con carne que con plantas. Pero uno tiene que ir dando pasitos adelante, y uno se va aprendiendo a organizar y ver de qué manera hace los cambios. No nos podemos aventar a hacer el cambio sin haber estudiado. Acuérdense que nos dice que estudiemos el designio original y si vamos a hacer el cambio, no podemos quitarnos la carne de golpe y no sustituir, porque luego nos enfermamos y decimos que el régimen pro salud, el régimen a base de planta, no funciona, me enferma. Pero es responsabilidad mía estudiar cómo lo voy a sustituir correctamente. Y esta tarde quiero hacer una oración para que Dios nos vaya ayudando a ir haciendo cambios. Recordemos que lo que el enemigo quiere es tomar posesión de nuestra mente. Y yo ya lo he platicado en otras ocasiones, que el enemigo intentó hacer caer a Jesús por medio del alimento, como lo hizo caer a Adán y a Eva. Y con nosotros está utilizando la misma táctica y le está funcionando. Y la alimentación tiene mucho que ver también con nuestra forma de actuar y de pensar. Así es que, hermanos, vamos a tener una oración para pedirle a Dios que nos dirija y nos ayude a tener cambios. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro redentor. Tú eres el médico de médicos, nuestro salvador, el Rey de reyes y Señor de señores. Padre, venimos delante de tu presencia, reconociéndonos
pecadores, reconociéndonos que a veces hemos descuidado nuestro cuerpo, que a veces no le damos la importancia que debiera a la forma de tratarlo y a la forma de cuidarlo, Padre. Y debemos de recordar siempre que tú quieres morar en nosotros y que nuestro cuerpo es tu templo, Padre, y que le debemos de dar el cuidado que necesita. Ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos vaya convenciendo, Padre, de hacer cambios. Tú sabes el momento y la forma en la que iremos haciendo todos esos cambios. Y en este momento te quiero poner principalmente a mi persona y a todos los hermanos para que tú los guíes, Padre, y que tú les ayudes para que cuando ellos decidan hacer algún cambio, lo hagan con sabiduría, lo hagan conscientemente, buscando lo que tú nos dijiste, que estudiemos el plan original y que hagamos los cambios de manera adecuada, Padre, para dar testimonio, Padre, de que tú nos creaste y tú sabes nuestras necesidades y que al ponerlas en práctica, Padre, tú nos ayudarás, nos darás discernimiento, nos darás salud, Padre, y podremos servirte de mejor manera. Podremos ser personas más felices porque si tenemos salud, estamos contentos y te podemos servir de mejor manera, Padre. Ayúdanos a dar testimonio de ti en nuestras vidas y en nuestro estilo de vida en todos los aspectos, principalmente buscándote por medio de la oración, del estudio de tu palabra y testificando, Padre. Ayúdanos, Padre, solos no podemos. En tu nombre oramos, en Jesús. Amén. Vamos a poner una última diapositiva que les quiero mostrar porque estos temas de salud no incluyen solamente el tema teórico, sino también la práctica. Y queremos estar enseñando algunas recetas o algunas formas en que podemos cocinar los vegetales, porque a veces se nos cierra el mundo y decimos, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y el día de hoy, una de las recetas va a consistir en coliflor. Y déjenme, les voy a leer aquí. Y ahí la foto está muy pequeñita, ya no la pude poner más grande. Pero si ustedes ven la coliflor, se parece a nuestro cerebro. El cerebro en su corte transversal, si lo comparamos con la coliflor, se parece a nuestro cerebro. Y miren lo que dice, la coliflor, y ese es su nombre científico, Brassica oleracea, es una hortaliza rica en oligoelementos, pero también contiene fósforo, por lo que ayuda a la reparación de las membranas celulares, las cuales son esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro. Y miren, hermanos, qué parecido es. Y también del sistema nervioso. No en vano tiene una sorprendente semejanza con el plano anatómico del cerebro. Además, las cantidades de potasio y vitamina C favorecen la salud del cerebro y los neurotransmisores. Por lo tanto, comer este vegetal ayuda a proteger el sistema nervioso y a velar porque el cerebro trabaje correctamente. Así es que incluyamos el coliflor en nuestra alimentación. Es increíble, pero hay personas que a veces no han comido coliflor, muy poco, y te la puedes comer cruda, es riquísima y cocinada.